Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí súper feliz de hacer esta mini entrevista, simplemente hablando con Ana, que es a quien voy a presentar ahora, pues tiene ganas, ¿no?, de contar un poquito su experiencia, de qué hace aquí y todo lo que ha aprendido en este transcurso de sus 4 partos, 4 nacimientos. Yo soy Emilio García, soy matrón y bueno, quería presentar a mi amiga Ana Quesada, que es psicóloga, y básicamente esta mini entrevista o el contar su experiencia era para que nos hablara de su propia experiencia como madre y también desde una perspectiva psicológica de la mente, no solo de esa parte física que sabemos que es el proceso de nacimiento de los bebés, sino qué impacto ha tenido en su proceso de ser madre, pues cada uno de sus nacimientos, desde qué perspectiva y por qué se ha interesado básicamente a cambiar su forma, ¿no? Por eso yo te pregunto, Ana, primero gracias por aceptar esto. ¿Qué ha sido para ti vivir distintos procesos de nacimiento? ¿Qué ha sido para ti la visión de un proceso más natural y fisiológico? ¿Y qué impacto puede tener eso en una mujer que esté escuchando este vídeo? ¿El por qué? O sea, cuéntanos un poquito pues tu experiencia, ¿sabes?, como madre, y poco a poco, pues no sé, como deslizando a vincularlo al impacto en la mente, al impacto desde esa perspectiva más psicológica, ¿no?, que tú nos puedes aportar. Bueno, pues como bien has dicho, Emilio, sí, tengo cuatro niños, 4 partos, 2 de ellos fueron en casa, los 2 primeros fueron en hospital. Y la verdad es que el primer parto que tuve, que fue en el hospital, pues fue un parto medicalizado. Para mí considero que fue muy poco respetuoso, en el que me sentí sola, muy poco acompañada, muy presionada a la hora de tomar esa medicación. El segundo parto que tuve también fue en hospital, pero yo ya estaba muy concienciada, estaba muy metida en todo lo que era los partos respetuosos, en escuchar a la mamá, ¿no?, a esa mamá embarazada. Y me tuve que poner un poco las pilas, ¿no?, hacer mi preparación, preparar mi plan de parto, pues para que se me pudiera escuchar, se me pudiera respetar. Entonces fue un parto mucho más natural, mucho más fisiológico, pero también pues me sentí muy sola, muy poco acompañada, era de madrugada. Supongo que eso también influye a la hora de que te atiendan de una forma u otra, no lo sé, pero sentí que no se respetó mi parto, que no se me escuchó. Tuve que luchar con el hecho de que no lo medicalizaran, porque al final siempre tienden a usar el miedo y a presionar con esa parte. Pero bueno, al final conseguí tener a la bebé sin necesidad de medicación y siendo un parto natural. Y ya, claro, ahí ya me vinculé tanto que decidí pues hacer mis partos mucho más respetados y en casa, en un ambiente donde me sintiera cómoda, donde se me escuchara. Y fue, claro, fue todo un éxito, mucho más tranquila, mucho más concienciada, te das cuenta de muchas más cosas, el vínculo que se crea es mucho más bonito en casa porque estás más conectada con el bebé, con el propio proceso. Parece que meterte ahí en el hospital entre esas paredes, ¿no?, mucho más frío. Bueno, y todo eso al final me transformó ya no solo como mamá, sino que me hizo meterme en mi formación que tengo ahora como psicóloga especializada en perinatal, que creo que es súper importante. Que es verdad que ya estamos más visualizados, pero aún queda mucho por ver y que se tenga en cuenta a la mujer, ¿no? Yo hablo, ¿no?, y recuerdo muchas veces que en mis formaciones de matrona, de lo que hablo siempre es del detalle, ¿no? De como matronas, que es mi profesión, ¿sabes?, cómo puede tener impacto ese detalle, esa mirada, esa caricia, ese preparar el entorno, ¿no? El poner a la mujer realmente donde tiene que estar, que es en el centro. Que yo muchas veces, escuchándote hablar, pues siento que a lo mejor tus experiencias previas pues no te pusieron en el centro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede impactar eso en la mente de una mujer a la hora de la satisfacción de su proceso de nacimiento? Y vamos a vincularlo con el qué pasa después. O sea, ¿qué vínculo tú crees como psicóloga puede tener de impacto ese proceso de satisfacción de nacimiento
independientemente de cómo sea, porque yo no estoy hablando de un proceso natural, no estoy hablando de un proceso medicalizado o no, simplemente de la perspectiva psicológica de cómo te ponen los sanitarios a ti en el centro a la hora de tomar decisiones, cómo te cuidan, independientemente de que sea un proceso vaginal, de que sea un proceso a través de una cesárea o un nacimiento instrumentado. ¿Cuál crees que es ese impacto? ¿Qué puede suceder? ¿Cómo vive una mujer en el puerperio según su propia satisfacción del proceso de nacimiento? Pues es que es súper importante ese acompañamiento que la mujer tiene, el cómo sea, para que luego haya una depresión o no postparto. Es que los síntomas aparecen muy rápido, estamos tan vulnerables y tan sensibles en ese puerperio que si yo he tenido un acompañamiento súper respetuoso, se me ha escuchado, yo al final como mamá he ejercido mi derecho, he hecho lo que yo he querido y lo he vivido así, pues al final mi posparto va a ser bueno a nivel psicológico. Independientemente de que tenemos las hormonas revolucionadas, eso es un hecho, ¿no? Pero no es lo mismo quedarme con también, porque ahí entra en juego las expectativas que yo tuviese previa en mi embarazo a cómo iba a ser mi parto. Entonces eso influye muchísimo. Si yo tenía determinadas expectativas, luego no se cumple, encima no se me ha escuchado, y ni siquiera se me ha informado, porque pueden haber complicaciones en el parto, pero si se me explica, si se me tiene en cuenta, pues eso va a hacer mucho más fácil que yo luego pueda asimilar todo ese tipo de sucesos y esa etapa que se me ha dado en ese momento. Ahora, mientras estabas hablando, me estaba acordando que yo no me acuerdo si fue con tu primero o tu segunda, que nosotros en el hospital concertamos que yo te acompañé para tener una charla sobre el plan de parto y nunca nos recibieron. Nunca lo recibieron. Yo al final, Ana es mi amiga y en ese momento, pues como ella tomó la decisión de parir en el hospital, yo la acompañé en una visita concertada que nunca sucedió, ¿no? Y eso es bastante significativo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú intentas concertar una cita o quieres hablar sobre tu plan de parto, si no te reciben, pues quizás es un sitio que puede llegar a ser algo hostil, ¿no? Porque no le están dando la importancia desde la perspectiva psicológica en charlas con esa persona, ¿no? Yo ahora mismo en el hospital que trabajo, cuando recibimos planes de parto, las matronas tenemos la obligación, sobre todo desde la perspectiva o desde el punto de vista de la supervisora, de llamar a las personas y decir: hemos recibido tu plan de parto, este documento de preferencia de nacimiento y vamos a charlar sobre él para saber qué cosas podemos ofrecerte en este centro o no, ¿no? Porque a lo mejor pues quieres parir en el agua, pero en el hospital en este caso pues no hay bañera, ¿no? Entonces todas estas cosas se charlan. Quería hacer otra pregunta. ¿Cómo piensas tú que impacta en el entorno más cercano, es decir, en tu pareja, en la persona que acompaña, si también se le da ese papel de cuidador en el proceso, ¿no? Porque yo la respuesta la tengo desde, no sé, de muchas personas que he acompañado, y ahora pues contaré alguna experiencia, pero cuéntame tú desde la psicología, cómo se ve a esa persona que acompaña, si a ti te cuidan en el centro, si nosotros las matronas le damos ese papel también a la persona que acompaña. A ver, si tengo que hablar desde mi propia experiencia, es perfecto. Los primeros partos que tuve en hospital, pues poco se le vinculó al papá. En realidad el papá estaba ahí, pero ya está. Se supone que la función, yo sentí en esos dos partos que el protagonista o las protagonistas eran los sanitarios. Yo, bueno, era un objeto que estaba ahí, que iba a dar a luz un bebé, pero que como que tenía que seguir órdenes y un protocolo que se establece y que ellos consideran. De hecho, recuerdo cuando yo le dije a mi marido: voy a empujar ya, porque como estaba sola, voy a empujar ya, ¿no? Y espera, no espero, o sea, era como ni siquiera respetaban el propio proceso fisiológico del propio parto. Entonces, a mi marido en este caso se le dio muy poco acceso a que él estuviera vinculado en ese proceso. Y en cambio, pues los que tuve en casa pues están mucho más vinculados, pues porque está ahí conmigo, el equipo de Icosaedra también lo animan, ¿no? Para que ayuden, a que masajee a la mamá, a que esté a tu lado, no sé. ¿Tú has visto, por ejemplo, hablando de tu experiencia, a nivel de los cuidados, ¿no? Que a lo mejor en los dos últimos nacimientos hemos tenido
¿Has sentido, por ejemplo, que él estuviera más involucrado? Sí, sí, mucho más, sin duda. Mucho más, más pendiente, no sé. Y él también como más consciente de lo que es el propio proceso del parto, ¿no? Que parece que solo es coger la bolsita con los preparativos del bebé, las mudas, ¿no? Y me voy allí y mi mujer tiene el bebé y ya está. Y yo luego, pues eso, me hago cargo de él. Yo que de eso sí que tengo muchas historias y recuerdo una que me gustó mucho hace ya algún año, de una chica que vivía en el hospital, era su tercer bebé y yo, pues en este caso a su pareja lo involucré, pues como siempre hago, es decir, este es tu papel, está aquí cuidando. Cuando nació el bebé yo no cogí el bebé, lo cogió él, estuvo todo el rato, ¿no? Y como semanas después esta chica me escribió por Instagram y me dijo que, dice, yo no sé si será eso o no, Emilio, dice, pero yo a mi pareja lo siento distinto. Dice, primero, dice, porque va contando por ahí, por la calle, todo lo que él ha hecho, ¿no? Claro. Dice que al final he cogido al bebé y estábamos juntos y no sé, como su experiencia la contaba de una mirada muy bonita. Y luego decía, si es que yo veo cómo él mira a este bebé o cómo le cuida y hay como otro vínculo, ¿no? Porque desde el principio como que algo se ha fusionado ahí y se han juntado, ¿no? En la vida fuera del útero. Entonces yo creo que sí que tiene sentido, mucho sentido. Y tengo muchas experiencias que lo corroboran. Y bueno, yo tampoco quiero extender mucho, me gustaría que contara un poco qué haces tú desde la mirada de la psicología perinatal, qué puedes hacer, en qué ámbito, qué entornos puedes cuidar, y luego pues que me ponga alguna palabra así desde la emoción que es para ti pues vivir un proceso fisiológico. Esas dos preguntas tengo. Vale, pues con respecto a la primera, pues bueno, yo acompaño a mujeres pues desde el momento en que deciden ser mamás, las acompaño desde ahí, desde una mirada pues es muy respetuosa, muy amable, siempre cada una lleva su ritmo, respetando siempre las decisiones que tomen cada mamá en cada momento y pues desde el embarazo hasta el puerperio. Y para concretar, Ana, que quería decirte, ¿por qué? Eso, tú sabes que te lo he dicho yo muchas veces. ¿Por qué es importante que la psicóloga que trate tenga esa mirada perinatal? Es que para mí eso me parece fundamental. O sea, ¿cuál es la diferencia realmente de una psicóloga sanitaria, o sea, más generalista, a que tú tengas una formación especializada en psicología perinatal? Pues que al final la formación que hay en psicología perinatal es que si no se tiene, no se va a entender a una mamá, porque partimos de una formación muy concreta donde nosotras mismas buscamos dentro de nosotras cómo vivimos nuestro propio parto cuando mamá nos tuvo a nosotras, luego cuando hemos tenido los nuestros, la que es mamá y la que no. Y entonces es una formación muy completa que te hace verte desde esa posición, ¿vale? Dejando de lado pues también toda la parte del patriarcado que venimos arrastrando, o sea, pone a la mujer desde otra mirada. Entonces, si no se estudia desde ahí es muy complicado también visualizarlo así. Y yo creo que tener ese tipo de comprensión, ¿no? Para abordarla o dar herramientas con esa mirada que me parece interesante. Y nada, simplemente dime una palabra que sea una emoción para ti, de lo que ha significado pues poder parir como mujer. Nos vamos desde la psicología a otro lado, como mujer y madre, y ese nacimiento fisiológico. Una palabra que describa pues tu experiencia. Pues para mí la palabra clave es empoderamiento como mujer. Yo me sentí súper empoderada. Me di cuenta que era capaz de poder tener a mi bebé en casa sola. Y fue así, que pude tener a mi bebé sola con acompañamiento de mi mejor amigo, que es contigo, pero me di cuenta que era capaz de hacerlo. Qué bonito. Pues nada. Bueno, pues espero que haya gustado, muy, muy cortito, que es como se lleva la info ahora, rápido. Y nada, pues espero que haya gustado pues su experiencia como madre, mujer y psicóloga. Un saludo a todos.